Voy a dividir mi presentación en tres partes. En la primera quiero hacer una introducción, un contexto lo más general posible a mi exposición. En la segunda parte quiero hablar más específicamente de filosofía en los tiempos que estamos viviendo, y en la tercera parte quiero hablar de esta opción teórica, el monismo mental anómalo, del profesor Davison. Entonces comienzo con los aspectos más generales. Yo creo que una misión de la filosofía y una frente en el cual las personas que se dedican a la filosofía podemos intentar hacer un aporte es ofrecer los contextos más generales de las discusiones. Tuve el privilegio en la infancia de tener un maestro excepcional al que algunos de los mayores entre los chilenos podrán haber conocido, el profesor Papp, el principal historiador de la ciencia que publicó en castellano en el siglo XX. Y el profesor Papp decía de sí mismo que era un experto en generalidades. Y a mí esa fórmula me gusta mucho. Yo creo que en filosofía hay tal cosa como la experiencia en generalidades. Entonces, tal vez lo primero que vale la pena precisar es una referencia al contexto histórico en el que nos encontramos. A mí me parece que esto es el dato mayor. Yo creo que estamos ya hace un rato en un tiempo histórico distinto de la modernidad. Y no me refiero por eso a la postmodernité de la filosofía francesa. Me refiero a que a partir de 1989, cuando Sir Timothy Berners-Lee conectó los computadores y creó la red, el mismo año en el que por una sincronicidad, diría, apelando a Jung, cayó el muro de Berlín, terminó un conflicto del que voy a decir algo más en un momento. Yo creo que a partir de ese momento, o en ese momento se puede fijar el inicio del tiempo histórico en el que estamos, que es la era digital, que me parece es algo radicalmente diferente de la modernidad, del periodo histórico anterior. Y quiero explicar de manera muy sucinta cuáles veo como las grandes etapas en este asunto. Esto es una mirada histórica, un zoom histórico, es una caricatura, no es algo que valga la pena tomarse muy en serio para grandes propósitos, pero sí para ubicarse, para tener el contexto. Entonces yo creo que la historia comienza al final de lo que el colegio nos enseña a concebir como la Edad Media. Y la Edad Media occidental, europea, culminó con el tomismo. Esta es la primera escena. Y el tomismo es una proeza intelectual de gran envergadura. Me apresuro a añadir que yo no soy católico, así que esto no es que esté haciendo propaganda para el pensamiento cristiano, pero sí me parece que aquilatar la importancia del tomismo es fundamental en este tipo de discusiones. Entonces el tomismo es extremadamente original, porque el tomismo es una combinación de judaísmo, por un lado, en la versión cristiana, y de helenismo, por el otro lado, en la particular visión de Aristóteles. Entonces resulta que según Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el buey mudo de Sicilia, el Aquinate, llámenlo como quieran, como les resulte más cómodo. Según Santo Tomás, era posible ser judío o cristiano, para estos propósitos da lo mismo. O sea, estas personas que creen que la historia sagrada está relatada en la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba revuelta y confusa, el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, y dijo Dios haya luz, y hubo luz. O sea que según
esa visión, la materia, la luz, las plantas, los árboles y todo eso, procede del Espíritu, de Dios. Lo que es eterno es Dios. Pero según la posición de Aristóteles, las cosas serían exactamente al revés. Esto es lo que enseña la educación básica occidental. Habría un reino material, perdón, un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Y estos son reinos que surgen del mayor grado de complejidad en la organización de la materia. Entonces, en el caso del reino mineral, la materia está organizada de la forma más simple, ocupa espacio y puede ser desplazada en el espacio. En el reino vegetal, la materia ya está viva, o sea, puede incorporar materia y desvincular materia y seguir siendo la misma cosa. Esta es la noción aristotélica de ousia, a la que el biólogo chileno Humberto Maturana logró hacer un gran éxito. Lo presentó con otro nombre, autopoiesis, pero yo creo que es la misma idea de Aristóteles. No sé si Maturana la reinventó o la recogió y le puso otro nombre. Entonces, en el reino vegetal, la materia ya está organizada de forma lo suficientemente compleja como para incorporar materia y desvincular materia y seguir siendo la misma cosa. Y en el reino animal, la materia está organizada de la forma más compleja, y esto quiere decir que tiene sensación y que tiene volición, se desplaza por el mundo y percibe el mundo. Y cuando está organizada de la forma más compleja la materia, entonces surge el animal que somos nosotros. Esta es la visión aristotélica. El animal que habla, eso es lo que quiere decir que sea racional, no quiere decir que lo que diga sea razonable, solo dice que se entiende lo que dice. A veces son tonterías, pero se entiende. Que además es político, vive en ciudades, o sea, colabora con otros, compite con otros, negocia. Y además es festivo, celebra, y en el pináculo ríe. Así que si Aristóteles tiene razón, es al revés de lo que sostiene la Biblia. Es la complejidad de la organización de la materia lo que da lugar al espíritu. Así que es un gran logro lo de Santo Tomás. Yo no puedo aquí, por supuesto, explicar cómo se vuelven compatibles estas dos cosas. Para eso hay que ir a leerse la Suma de Teología, dedicar unos 10 años. Esta conjunción, este entendimiento literario del conocimiento, que combina para la historia sagrada la Biblia, para la historia natural Aristóteles, es la culminación del pensamiento de lo que después llamamos la Edad Media. Y este enorme constructo intelectual se desplomó a lo largo de casi 4 siglos. Entonces, vamos muy rápido en esto. Lo primero es 1492. Aquí muchos de los presentes vivimos en el Nuevo Mundo. 1492. Si bien Colón nunca llegó a darse cuenta que había alcanzado un continente nuevo, muy pronto ya se supo que era un continente separado y que ese continente no lo menciona ni Aristóteles ni la Biblia. Así que el tomismo es un primer temblor. Uso la imagen del temblor porque como somos chilenos, muchos de los presentes nos es más familiar. Así que ahí hay un gran temblor. Hay millones de personas que viven en un continente que es más grande que Europa, pronto se dan cuenta los geógrafos, y que no está mencionado ni en la Biblia ni en Aristóteles. El siguiente temblor es en 1609, 100 años después. Galileo en Florencia construye un telescopio, mira los cielos y descubre que Júpiter tiene lunas, que hay cosas que giran en torno a Júpiter, que no es verdad lo que sostiene la Biblia, de manera tácita, y lo que sostiene Aristóteles, a saber que el Sol y las estrellas giran, que todo gira en torno a la Tierra. Eso no es verdad, porque ahí están las lunas de Júpiter que giran en torno a Júpiter. Así que ahí es un descalabro astronómico para el tomismo. Y después, bueno, después es el colapso en economía. Eso es Adam Smith, la investigación sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones. Adam Smith es un filósofo de la moral. Entonces se ve su calidad de filósofo porque es capaz de detectar, de identificar lo principal que está ocurriendo en su tiempo histórico en el que le toca vivir. Y el fenómeno que le llama la atención a Smith
es que los europeos se están haciendo ricos como nunca antes, ricos en sentido material. Y él busca una explicación, y su explicación, que la riqueza proviene de la iniciativa individual, de la propiedad privada y del comercio en mercados libres, eso derrumba el entendimiento tomista de la economía, las nociones de justo precio, en fin, todo eso al papelero de la historia. Y después el tomismo sufre aún otro embate tremendo en biología. Este es Darwin. Entonces, la muy hermosa explicación de la diversidad de lo viviente que ofrece el libro del Génesis no es la única manera de entender este asunto. También se puede entender, como propone Darwin, por selección natural de las razas más favorecidas. Eso dice Darwin. Y el colapso final del tomismo ocurre recién, o sea, el fin de la Edad Media en realidad, ocurre recién en 1879, en lógica. Porque en 1879 un alemán, Gottlob Frege, publica su Begriffsschrift, que es el nacimiento de la lógica matemática. Y este es un terremoto cultural de incomparables consecuencias. No había un sistema lógico distinto del aristotélico, heredado de la antigüedad, hasta 1879. Así que en realidad, vistas las cosas en sentido lógico, en lógica la antigüedad terminó recién en 1879. Entonces, una manera de ver el tema de la modernidad, el tema filosófico de la modernidad, es la epistemología. Es una discusión acerca de cuál es la ciencia que va a reemplazar a la teología. Que si va a ser la física, que si va a ser la economía, que si va a ser la biología. Eso yo creo que es extremadamente importante. Y cierro aquí la primera parte. Paso entonces a la segunda parte. Si uno quiere dar unas luces para propósitos de introducción respecto de la filosofía que se practica en nuestro tiempo, o que se practicó hasta hace poco en nuestro tiempo, yo creo que lo primero es tener muy presente que la lógica matemática es un punto de inflexión en la cultura incomparable. Y que la lógica matemática, voy a usar una imagen biológica, la lógica matemática se cruzó dos veces. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la lógica matemática se cruzó con las humanidades, en particular con la filosofía. Y entonces hubo discusiones acerca de asuntos en los que no puedo entrar aquí en detalle, pero asuntos filosóficos que tenían que ver con responder dos preguntas fundamentales. Una pregunta acerca de los números. ¿Qué son los números naturales? ¿Qué son? Y también qué hace verdad a las verdades aritméticas. Porque claro, sin tener respuesta a esas preguntas, parecería que trabajar con el método científico, el método inductivo, colaborativo, sería absolutamente irracional. Si no sé ni qué son los números naturales, si no sé qué hace verdad a las verdades matemáticas, qué hago sumando, restando, calculando, en fin. Y de ahí surgió la tradición más reciente en filosofía, que es la tradición analítica. Entonces yo diría lo que, para el propósito de introducción, uno tiene que decir es, mire, hay en el largo siglo XX, el siglo XX que comienza en 1879 y que termina en 1989, con el inicio de la era digital, esto es lo que usted tiene que saber, que hay cuatro, digamos, esferas de prácticas filosóficas, cuatro bolsones filosóficos. El primero es la tradición analítica, en orden alfabético. El segundo, la tradición existencialista, Kierkegaard y compañía, esas cosas que pasan en el colegio. Después hay una tradición marxista, hubo una tradición marxista, y después hay una tradición tomista, lo que queda de la filosofía occidental, cristiana, católica, en fin, llámela como quiera. Y son estos cuatro bolsones de prácticas filosóficas. En esos cuatro dominios se hace filosofía. Y los cuatro dominios se tratan unos a otros con lo que entiendo que en psiquiatría se llama belle indifférence. Es como que no existen.
Entonces, ni los existencialistas, ni los marxistas, ni los tomistas se toman en serio que ocurrió el terremoto en la cultura que mencioné antes, la lógica matemática, no se lo toman en serio. Y la lógica matemática, primero generó las discusiones de la tradición analítica en filosofía, la llamada a veces filosofía analítica. La segunda vez que se cruzó la lógica matemática fue con la tecnología, y de ahí surgieron los computadores. Porque con el silogismo, con el sistema lógico de Aristóteles, no se pueden construir computadores. Con la lógica matemática sí. Entonces, este segundo cruce no es ya con las humanidades, no es con el bla bla, sino que es con una cosa muy aterrizada, que es la tecnología, y de ahí salen los computadores, impulsados, por supuesto, por la necesidad de resolver problemas bélicos, descifrar los códigos de los nazis, en fin, todas estas cosas. Y después llegamos al fin del largo siglo XX, 1989, cuando Sir Timothy Berners-Lee conecta los computadores y crea la red y da inicio a la era digital. Entonces, yo creo que ese es el contexto mayor en el que se ubica esta discusión. Estamos en la era digital, se terminó la modernidad. Las maneras en las que nos relacionamos los seres humanos unos con otros, las maneras en que producimos, los servicios y los productos que están disponibles, en fin, esto ha revolucionado la vida en todo el planeta, y ha conectado todo el planeta de una forma extraordinaria. Un ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, la velocidad con la que se produjeron las vacunas para combatir la más reciente pandemia es una demostración de que estamos en un tiempo histórico totalmente diferente. Cosas que antes tomaban decenas de años se hicieron en un plazo brevísimo, en un par de años. Eso es muy, muy impresionante. Y todas las otras cosas que ya, en fin, que ya conocemos, aumentos de la población, en fin, no son todas buenas noticias, por supuesto. Bueno, entonces, déjenme poner ahora esto en el contexto más específico de nuestro asunto. El surgimiento en la modernidad del entendimiento inductivo y colaborativo del conocimiento, lo que nosotros llamamos ciencia, método científico, que trabajan muchos de ustedes, es un logro tremendo. Y uno podría mirar la historia del siglo XX como una guerra que tiene lectura filosófica. Entonces, a mucha gente no le llama la atención que en lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial los capitalistas y los comunistas hayan sido aliados. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es que los comunistas y los capitalistas eran aliados? Y yo creo que la respuesta se obtiene cuando uno lo mira desde arriba, desde el punto de vista filosófico. Porque había una pugna entre los que sostenían que la biología era la ciencia fundamental y los que sostenían que la economía era la ciencia fundamental. Entonces, los que sostenían que la economía era la ciencia fundamental eran los seguidores de Adam Smith, el padre del capitalismo, y de Karl Marx, el padre del comunismo. Estaban de acuerdo en lo fundamental, que la economía era la ciencia que tenía que tomar el lugar que antes había ocupado la teología. Mientras que del otro lado estaban los seguidores de Darwin, los seguidores en política. La política, por supuesto, es una actividad muy extraña. Entonces, las razas superiores, esto era empírico, habían razas superiores. Entonces se sabe que Hitler tomó esta idea de las razas superiores y sostuvo que los austríacos, como era él de nacimiento, y los alemanes eran una raza superior. Bueno, ok, una raza superior. Después lo extendió a los italianos, que ya es bastante más peregrino, ¿no? Que los italianos pudieran ser una raza, Italia. Y todo esto culminó, como es política, no importa mucho si es cómico o no, lo que importa es si la audiencia se lo toma en serio. Y después terminó con que los japoneses eran una raza superior honoraria. Bueno, entonces yo diría, la Segunda Guerra Mundial es eso, es la lucha de la economía contra la biología.
Y eso se resolvió el año 45 con el triunfo de la alianza de los capitalistas con los comunistas. La ciencia fundamental es claramente la economía. Y después comienza la Guerra Fría, que es la disputa respecto de cuál modelo es el adecuado para la economía. Si el modelo de una producción centralizada, lo que impuso Lenin en la Unión Soviética, o el modelo capitalista, iniciativa privada, propiedad privada, intercambios, negocios, mercados libres, o la producción centralizada, cuál es lo racional. Y eso se zanjó el año 89 con la caída del muro de Berlín, que llevó a la disolución de la Unión Soviética un par de años después. Entonces yo diría que el gran contexto es que hoy en día parece, por el momento, que la economía sería la ciencia fundamental. Así se entiende que los profesores de economía sean mejores remunerados en las instituciones universitarias, por ejemplo. Y por supuesto la biología está haciendo sus intentos de reclamar sus fueros también. Entonces, en el contexto moderno, la discusión que ya nos acerca a nuestro asunto más, con mayor precisión, es el llamado problema mente-cuerpo. ¿Cómo entender la relación entre los fenómenos mentales y los fenómenos físicos o corporales? Entonces, a lo largo de la modernidad, por lo menos en la tradición analítica en filosofía, hubo una serie de intentos de proponer modelos en los cuales la relación entre la mente y el cuerpo era muy íntima. No como en Descartes, que son dos substancias diferentes, sino más bien una cosa más aristotélica. Mire, al final lo que hay en la realidad es materia. Materia que está en determinado estado de movimiento, organizada determinadamente, es materia. Entonces, no podría ser que hubiera fenómenos mentales que no tuvieran un soporte físico, un cuerpo. Las cosas que creyeron nuestros antepasados, que hay espíritus, que hay dioses, todo eso es algo que supuestamente el avance de la ciencia ha ido dejando atrás, que ya no podemos ver así las cosas. Y las distintas teorías sobre esto, la familia de teorías sobre esto, se llaman las teorías de identidad. O sea que en algún sentido que hay que precisar, la mente sería idéntica al cuerpo. Y la posición que da título a mi presentación, el monismo anómalo, es una variante de esas teorías que fueron producidas ahora, bueno, hace 40 años ya. La discusión, por supuesto, académica en estas cosas florece en muchas partes porque somos una sociedad muy rica en sentido material, entonces hay muchísimo más dinero para que personas se dediquen a la especulación y el análisis que nunca antes, así que esto es una industria muy floreciente. Pero la idea del monismo anómalo era que, si bien la única realidad última es material, y hay también fenómenos mentales, no hay una identidad en términos de leyes. No es que las leyes que permiten describir los fenómenos mentales sean el resultado de leyes que permiten describir fenómenos físicos. No es así la cosa. Sino más bien, esta fue la propuesta que elaboró el filósofo Donald Davidson, un continuador de Quine, que es un continuador del Círculo de Viena, del empirismo lógico, es que cada evento, cada suceso mental es idéntico con un suceso físico. Pero no hay leyes. O sea, cada vez que usted tiene un suceso mental,
hay un suceso físico que es idéntico con él, pero no se pueden establecer relaciones respecto de leyes mentales y leyes físicas. Esa fue la propuesta de Davidson. O sea, una especie de materialismo moderado. En último término, Aristóteles tiene razón, todo lo que hay al final es materia, la materia es lo que es eterno, no el espíritu, y el espíritu surge de cosas que tienen una base material. Ahora, la dificultad que encontró esta propuesta del monismo anómalo, hace ya unos 40 años, fue producida por una filósofa inglesa, Jennifer Hornsby, una de mis maestras en Londres, después en Oxford, que fue la pregunta, bueno, pero ¿cuál evento físico es idéntico al evento mental? Porque usted puede tener un evento mental, por ejemplo, que alguien escucha un chiste y se ríe, el chiste le hace gracia, la persona ríe en público, expresa su jolgorio con risa. Entonces, lo puedo describir en términos mentales, ¿no? Rió porque le hizo gracia el chiste, ya ahí está. Y ahora usted me dice que hay un fenómeno físico que es idéntico con ese fenómeno mental. Bueno, yo le pregunto cuál, porque se fija, el lenguaje con el que la ciencia experimental habla acerca del mundo físico está en constante desarrollo y cada vez se introducen nociones nuevas y se puede definir ese aspecto físico con mayor precisión. Y no hay ninguna razón para pensar que ese proceso se vaya a detener. Entonces, dígame usted, ¿con cuál evento descrito en términos físicos, en un lenguaje que cada vez se modifica, usted va a identificar el evento mental? Bueno, yo hasta ese momento seguí la discusión en ese asunto. Y para acercarme al final y decirlo, espero de la forma más gráfica, me dio la impresión de que la discusión se había movido desde el dualismo cartesiano, eso que en el colegio llaman el dualismo cartesiano. Por supuesto, es una descripción errónea, porque según Descartes, por supuesto que hay res extensa, la materia, la cosa que ocupa espacio. Por supuesto que hay res cogitans, la cosa que piensa, que tiene emociones, que tiene recuerdos, que tiene deseos, que tiene pasiones. Pero además, en la explicación cartesiana está la cosa divina, está Dios. Así que llamar a Descartes dualista yo creo que es una distorsión, es un trialista o una cosa así. Bueno, pero mi impresión era que la discusión se movió del, digamos, dualismo cartesiano a formas muy fuertes de monismo, después a una forma más débil de monismo, que es la opción del monismo anómalo, y después de la objeción de Hornsby, a mí me da la impresión que el péndulo de la discusión se comenzó a mover en la otra dirección, que en realidad nuestro tiempo nos permite investigar y entender mucho mejor los sucesos mentales, pero parece que son dos bolsones de cosas muy distintas. Y parece que si queremos entender mejor lo que ocurre a nivel mental, es indispensable conceder a lo mental una autonomía propia. No se va a poder reducir de una forma simple a lo fisiológico. No quiere decir, por supuesto, todos sabemos que determinadas drogas tienen determinados efectos, para eso no hace falta la modernidad. La humanidad siempre bebió alcohol y estaba clarísimo que se producían fenómenos mentales a partir de la ingesta de alcohol. Esto no es ninguna novedad. Pero el gigantesco avance científico evidentemente nos está dando luces siempre nuevas respecto de lo mental. Pero yo diría que hoy en día
no parece muy auspiciosa la opción de que vayamos a poder reducir lo mental a lo físico. Ni en el caso nuestro, y termino aquí, ni tampoco en el caso de las máquinas. Yo no creo, por razones que en fin, no son del caso de esta discusión, pero yo no creo que la inteligencia artificial sea un caso de inteligencia. No creo que ahí haya conciencia. Solo hay algoritmos, pero no hay algo que se dé cuenta que está pensando. No veo eso. Es una máquina para calcular. Y tomárselo más en serio que eso es como pensar que cuando en el ascensor la voz dice que estamos en el segundo piso, hay alguien que sabe que estamos en el segundo piso. Bueno, eso es lo que yo puedo hacer por darles un contexto muy general a estas discusiones tan interesantes que están teniendo ustedes, y termino reiterando mi gratitud al doctor Duque por invitarme en esta nueva oportunidad a dirigirme a ustedes. Muchas gracias.